Fundamentos químicos, biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular, por Ángela Viviana Cadena López, código 1075-237-635. Biología celular y molecular, grupo 15-10-09-152. Director del curso, Juliet Nathalie Lesmes. Tutor, Álvaro Daniel Sarria, Escuela de la Salud. Definición. Son alimentos cuya constitución química está formada por una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, además que nos proporcionan energía. Las características de los carbohidratos. Las características es por su estructura química, por sus principales formas de alimentos, sus funciones, el nivel de glucosa que le aportan a las personas, la ingesta diaria de referencia, que quiere decir que nosotros todos los días estamos comiendo carbohidratos, unos saludables y otros no muchos. Ejemplo, los no saludables son aquellos que son procesados. La fibra, que vienen, que se demoran un poco más en transformarse en energía en nuestro cuerpo, pero que son muy beneficiosos. Los azúcares simples y los hidratos de carbono complejos. De acuerdo con la química, los carbohidratos por la función química se dividen en simples y en complejos. Los simples están compuestos por hidrógeno, oxígeno y carbono y se convierten en glucosa rápidamente. En cambio, los complejos se convierten en glucosa de una manera más lenta, por lo que contienen fibras, además que aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes. Entre los carbohidratos simples encontramos el azúcar, la miel, la leche, el maíz, las manzanas. Y entre los carbohidratos complejos, las alcachofas, el brócoli, los plátanos, las patatas, el célamo, y también tenemos la manzana cuando está procesando el tema de la pectina. Según su función. Según la función se dividen en azúcares, fibra y almidones. Los azúcares son aquellas frutas que su enzima se denomina fructuosa, las mesas que se denominan sacarosas y la leche que se denomina lactosa. Por fibra. Origen natural. Las frutas y los granos tardan más en procesarse, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Ayudan al sistema digestivo a realizar sus funciones diarias. O sea, estas son especiales por lo menos para las personas que sufren temas digestivos como la del colon. Almidones. Estos están en los cereales como las harinas, productos hechos con base de masa de pan, galletas, así como en algunos tubérculos como la papa, como la yuca, etc. Constitución calórica. Se consideran saludables y poco saludables. Dentro de los saludables tenemos que tienen que cumplir las siguientes características: ser bajos o moderados en calorías, con un alto contenido de nutrientes, carente de azúcares refinados y granos refinados, aportar fibra natural, son bajos en sodio, bajos en grasa saturada, bajos o carentes de colesterol y grasas trans. Y entre los poco saludables, que son los que nos pueden incrementar un poquito de peso, tenemos los que contienen muchas calorías, los que son llenos de azúcares refinados, con alto contenido de granos refinados, no contienen muchos nutrientes, bajos en fibra y en ocasiones contienen muchas grasas, colesterol y grasas trans. Entre esos podemos tener un ejemplo, esos chicharroncitos que son tan ricos, esos son unos carbohidratos poco saludables para nuestra salud. Las funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos nos aportan energía, quiere decir que son una fuente de energía para nosotros, ayudan al funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, contribuyen a mantener las funciones básicas como la contracción muscular, la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de temperatura corporal. También su función es plástica o estructural, es decir, que algunos glúcidos forman parte de los tejidos fundamentales, como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. Tienen una función de reserva de energía, además promueven la buena digestión o la actividad digestiva. Son buenas para la salud y el cerebro y el corazón. Tienen una función probiótica, que es de procesar los alimentos.
Estructuras químicas. Dentro de las estructuras químicas encontramos que la fórmula general de los carbohidratos es CH2O. Quiere decir que por lo general la estructura de esta biomolécula siempre está compuesta por moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Definición de lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida de oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Las fuentes de los lípidos pueden ser de origen vegetal, de origen animal o elaboraciones terpenos o ceras. Características. Los lípidos y grasas no son sinónimos. Pueden ser saturados o insaturados, son insolubles en el agua, es decir, no se van a disolver en el agua, solubles en algunos disolventes orgánicos, sirven para reservar energía, se aíslan térmicamente. Fuentes de ácidos grasos esenciales, favorecen la absorción de vitaminas, promueven la síntesis de hormonas esteroides y facilitan el transporte de alguna información. Funciones. Almacenar energía, es decir, guardar esa energía que necesitamos para algún momento. Regular la temperatura del cuerpo, o sea que los lípidos son aquellos que nos emiten esa sensación de calor, frío. Emisores de señales son aquellos que nos permiten a nosotros tener cierta modificación en nuestra estructura genética en el cuerpo. Transmisor de impulsos nerviosos, es decir, de las sensaciones nerviosas que tenemos en el día a día. Estructuras químicas. Tenemos por lo menos los ácidos grasos, que son carboxilos, que contienen CH3, CH2, COOH, grupo del carboxilo, que siempre tienen una cadena lateral. Definición de ácidos nucleicos. Constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Las características de los ácidos nucleicos básicamente se dividen en las características del ADN y el ARN. El ADN, complementariedad de bases mediante uniones del tipo de puentes de hidrógeno. La secuencia de las bases es infinita, forma un helicoidal que se debe a la distribución de las cargas, le da las instrucciones a las células para la elaboración de proteínas específicas para su control, presenta toda la carga de la información genética y hereditaria de las personas, animales o seres, se autoduplica y puede sufrir mutaciones. Las características del ARN. Se trata de una sola cadena lineal simple. Las bases que intervienen son A, U, G, C. Aparecen a partir de un proceso llamado transcripción. Es una herramienta indispensable para la formación de proteínas. Se clasifica en ARN ribosomal, ARN mensajero, ARNT de transferencia. Clasificación de los ácidos nucleicos. Se clasifican, como ya los había indicado anteriormente, en ADN y ARN. El ADN está constituido por dos cadenas polinucleitos. Estas cadenas son complementarias y están unidas por enlaces de puentes de hidrógeno, como lo podemos observar en la presentación. Las de ARN son en forma lineal, monocatenaria, no complementaria, y hay tres tipos de ARN. De los ácidos nucleicos. La función por lo menos del ADN es almacenar la información genética codificada con una consecuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Cuando hablamos de ADN hacemos referencia a que es esas características específicas de las personas que se transfieren de padres a hijos, así sucesivamente. El ARN, la información genética codificada desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. El ARNR está asociado con las proteínas constituyendo los ribosomas y su función está relacionada con la transcripción
de estos a lo largo del ARN durante una traducción proteica. El ARNT posee un triple papel: captar aminoácidos activados del citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas y colocarlos en el lugar que corresponde en la proteína de acuerdo a la formación codificada del ARNM. Estructuras químicas. Tenemos la estructura, como ya lo hemos indicado, del ADN y del ácido ribonucleico. El ADN tiene las características que se está unida por puentes de moléculas de hidrógeno, mientras el ácido ribonucleico o ARN es una sola cadena. Definición de proteínas. Cuando hablamos de proteínas, son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden de la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y algunas contienen además azufre y fósforo. Tenemos que podemos encontrar proteínas en las legumbres, como son los porotos de soya, las lentejas, los garbanzos, arvejas, maní; en los cereales como el amaranto, las pastas, el quinoa, avena, choclos, arroz; en las verduras como la espinaca, el brócoli, alcachofa, las uvas pasas y el aguacate; frutos secos como las almendras, los pistachos, los enarcados, la chía, el seitán y el tofu. Características de las proteínas. Están constituidas con un gran número de unidades estructurales simples repetidas. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales con características que difieren de las disoluciones de moléculas más pequeñas. Todas las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y casi todas poseen también azufre. La síntesis proteica es un proceso cumplido por las células según las directrices de la información suministrada por los genes. Por su origen. Pueden ser vegetales cuando provienen de plantas, y animales pues cuando es pescado o carne que provienen de algún ser animal. Según su función. Hormonales, que son aquellas que se encargan como la sangre, como de pasar la información celular. Tenemos las enzimáticas, que son aquellas que tienen las funciones digestivas. Las estructurales, que son aquellas que nos aportan cosas adicionales, como el colágeno, que se encarga de estructurar nuestra piel. Las defensivas, que son aquellas que nos hacen inmunes o que llevan el proceso inmunológico. De almacenamiento, que son aquellas que guardan las proteínas, los minerales y el potasio que necesitamos a futuro. Las transportadoras son como la hemoglobina, que es muy necesaria para nuestras actividades. Las receptoras, que son las comunicaciones entre células. Y las motoras, que son las que nos ayudan a determinar la fuerza y la velocidad muscular y de nuestro cuerpo. Composición tenemos que son simples como los aminoácidos, y conjugadas, que contienen un componente no aminoácido, como pueden ser las glucoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, melatoproteínas o hematoproteínas. Participar en el correcto funcionamiento del sistema nervioso, aportar energía, y la hemoglobina y la mioglobina se encargan de transportar el oxígeno a la sangre. Estructura química. Tenemos las estructuras de las proteínas, del aminoácido, del lipídico. Aquí lo podemos observar. Referencia bibliográfica. Muchas